¿Crees que tu mente es tuya? ¿Que tus pensamientos son privados e intocables? En la década de 1950, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, la CIA, se hizo esa misma pregunta. Pero no filosofaban. Querían una respuesta práctica. Querían saber si podían presionar un botón en tu cerebro y convertirte en un asesino programado, o borrar tu memoria y reescribirla desde cero. Es decir, utilizar a otros humanos como títeres o robots programados para desarrollar sus deseos. Durante 20 años, secuestraron, drogaron y torturaron a ciudadanos inocentes, prisioneros, e incluso a sus propios empleados. Todo financiado con los impuestos del pueblo americano. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto fue el proyecto MK Ultra, y hoy en Curienigmas vamos a abrir los archivos que intentaron destruir. Para entender esta locura, tienes que entender el miedo y la desesperación que llevó a la CIA a poner en marcha este proyecto. Era 1950, la Guerra Fría estaba helada y en la Guerra de Corea algo extraño pasaba. Los prisioneros de guerra estadounidenses aparecían en televisión confesando crímenes de guerra y alabando al comunismo con una mirada vacía. La CIA entró en pánico. Estaban convencidos de que los soviéticos y los chinos habían descubierto una poción de la verdad o una técnica de control mental que hacía que sus soldados actúen de esa forma. Allen Dulles, el director de la CIA, dio una orden clara: Estados Unidos no podía quedarse atrás. Tenían que dominar el espacio interior de la mente humana antes que los rusos. El 13 de abril de 1953, Dulles aprobó el proyecto MK Ultra. Se le dio el 6% del presupuesto total de la CIA. Sin supervisión. Sin límites éticos. Todo villano necesita un científico loco y la CIA tenía al mejor, Sidney Gottlieb. Era un personaje lleno de contradicciones. Vivía en una granja sin agua corriente, bebía leche de cabra, meditaba y se pasaba el día inventando venenos para matar a Fidel Castro y drogas para romper la mente humana. Gottlieb creía que el LSD era la clave. Pensaba que si le daba suficiente ácido a una persona, podías borrar su personalidad existente para luego poder construir una nueva personalidad leal a la CIA. Es decir, prácticamente lo mismo que formatear un disco duro para reescribir su información. Para probarlo, la CIA compró, literalmente, todo el suministro mundial de LSD. Y empezaron a dárselo a todo el mundo. A veces con consentimiento, a veces, no. Aquí es donde la historia se vuelve sórdida. Gottlieb quería ver cómo reaccionaba la gente normal al LSD sin saber que lo habían tomado. Para lograr su cometido, la CIA inició la operación denominada Clímax de Medianoche. Alquilaron apartamentos en San Francisco y Nueva York. Los decoraron con arte moderno y espejos falsos. Detrás de los espejos unidireccionales, los agentes de la CIA analizaban su comportamiento y tomaban notas. Una especie de gran hermano. Para hacer que la gente acuda a esos apartamentos, contrataron a trabajadoras sexuales, cuyo trabajo consistía en atraer a hombres a los apartamentos y ponerles LSD en sus bebidas sin que lo adviertan. ¿Por qué usaron prostitutas? Porque las víctimas, en su mayoría hombres casados y gente de negocios, no irían a la policía a denunciar que una chica les drogó en un burdel. El chantaje perfecto. ¿Cuál fue el resultado? Un desastre científico. Destruyeron la vida de cientos de hombres que salieron de ahí creyendo que se habían vuelto locos. Si Clímax de Medianoche te pareció malo y poco ético, espera conocer al Dr. Evan Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo y la agencia de inteligencia le dio vía libre, sin ningún tipo de restricción moral, para probar en humanos lo que quisiese. La CIA financió sus experimentos en Canadá, para así poder evitar la competencia de los órganos jurisdiccionales estadounidenses. Los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allan Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Cameron no usaba solo drogas, sino que usaba la conducción psíquica. Utilizaron varios métodos. Primero, el doctor ponía a los pacientes en comas inducidos por drogas durante semanas o meses. Luego, a estos pacientes les realizaban terapias de electroshock 30 o 40 veces más intensas de lo normal. Eso no es todo. Mientras dormían también les ponían cintas de audio debajo de la almohada repitiendo frases miles de veces. Un loop interminable. ¿Quiénes eran las víctimas esta vez? Gente que iba por ansiedad posparto o depresión leve. Salían de allí sin saber caminar, sin saber quiénes eran sus padres u orinándose encima. Cameron borró sus mentes, pero nunca supo cómo volver a escribirlas. Los dejó como cascarones vacíos. Lo irónico es que MK Ultra tuvo dos efectos secundarios masivos que la CIA no esperaba.
El primero de ellos fue la creación del movimiento hippie, ya que un voluntario de estos experimentos fue Ken Kesey, un famoso escritor estadounidense de la época que instauró la moda del movimiento hippie. Le gustó tanto el LSD que robó un poco del hospital y empezó a dar fiestas, naciendo así el movimiento psicodélico de los 60. La CIA, accidentalmente, creó a los hippies que tanto luego intentó destruir. El segundo efecto secundario fue la creación de un terrorista. Otro voluntario en Harvard fue un joven brillante y tímido de 16 años llamado Ted Kaczynski. Fue sometido a experimentos brutales de humillación psicológica durante 3 años. Ese joven luego se convertiría en el Unabomber, el terrorista doméstico más famoso de Estados Unidos. Muchos analistas creen que MK Ultra rompió algo dentro de él. En 1973, cuando el escándalo Watergate estaba a punto de estallar, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos de MK Ultra. El funcionario temía cuál iba a ser la reacción pública si se enteraban del tipo de experimentos que habían realizado con humanos. Lo que sabemos hoy es solo gracias a unos pocos papeles que se archivaron mal en un depósito financiero y fueron encontrados en 1977 para ser posteriormente desclasificados. La pregunta que te dejo hoy es, con la tecnología actual, con la inteligencia artificial y la neurociencia moderna, ¿qué crees que están probando ahora mismo? ¿Crees que dejaron de hacerlo, o simplemente aprendieron a ocultarlo mejor? Si este vídeo te ha dejado pensando, suscríbete a Curienigmas. Aquí la verdad nunca es lo que parece.